tengan un diccionario a la mano, una enciclopedia, diccionario, o hay unos que ya lo tienen, ya tienen todas sus definiciones y ya es más fácil. Bueno. Entonces, el problema, anoten ahí, por favor, hagan una de estas o una Excel o Word y se la mandan a la licenciada cuando la tengan en limpio. Entonces, la pregunta, siempre partimos de la pregunta para poder poner la hipótesis, contestar la pregunta. Aquí este equipo Conciencia Verde pregunta de qué manera la situación actual de la educación ambiental en el nivel primario del sistema educativo guatemalteco permitirá frenar o no la contaminación ambiental urbana producida por desechos sólidos en la ciudad capital, ¿verdad? Es como prevenir o frenar esa contaminación que provoca. ¿Quiénes provocan contaminación? Los seres humanos al producir, al comer, al comprar. Siempre hay contaminación porque uno cuando va al mercado trae bolsas plásticas, trae empaques, toda la vida uno saca toneladas de basura diarias, ¿verdad? Entonces, aquí lo que significa desechos sólidos es basura. Solo que como aquí está puesto de manera técnica, pusieron desechos sólidos, pero a la gente pues le preguntan qué hizo con la basura, qué hace con la basura la gente, ¿verdad? Entonces de esa manera van a poder comprobar ellos, el indicador es cómo se maneja la basura en el hogar, por ejemplo, ese es un indicador. Y entonces eso, ¿cómo lo voy a averiguar? Poniéndolo en la boleta. Ese indicador lo convierto en pregunta y lo pongo en la boleta. Ahí ya me estoy adelantando hasta la boleta porque después día de mañana, por ejemplo, ya inician ustedes a hacer la boleta, ¿verdad? De esto, de los indicadores que vamos a sacar el día de hoy. No sé si me entendieron, si hay alguna pregunta antes de seguir. Bueno, paso 1 dice, ¿cuál es el paso 1 que tienen apuntado ustedes ahí? Identificar variables. Identificar variables. Entonces, aquí está. Paso 1, identificar variables. O determinar las variables. Vamos a tomar un pantallazo aquí. ¿Verdad? Identificar variables. Pongan ustedes ahí, tomen pantallazos o escriban, no sé, ¿verdad? Bueno, esta es la hipótesis. Mientras no se fomente la educación ambiental, desde el nivel primario, mayor será la incidencia de la población urbana de la capital que contamine el medio ambiente. Aquí lo que les faltó tal vez de la capital guatemalteca, ¿verdad? Aquí, para que, ahí estamos. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? Si me hacen favor de contestar. No, licenciada, todo claro. No, Gracias. licenciada. Muy bien, gracias por contestar. Bueno, entonces, aquí dice, paso 1, determinar las variables. Como ya tiene subrayadas sus variables, así como le subrayé las variables al equipo 1, yo le subrayé las variables, al 8, al equipo 8, desde el título le subrayé las variables, ¿verdad? Desde el título. Entonces aquí hay 3 variables. Fomento de la educación ambiental, incidencia a la población y contaminación del medio ambiente. Esas son las variables. Paso 2, ¿qué dice paso 2? Ya que determiné mis variables, las pongo así, en una hoja, en un cuadrito y le pongo variable independiente. Fomento de la educación ambiental. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es analizar por qué está en la variable independiente. ¿Por qué? Porque una persona educada no contamina el medio ambiente. Aunque al 100 no se cumple eso porque las empresas, yo ahora me fui a dar una caminata cerca de donde yo vivo y sí vi que las empresas contaminan el medio ambiente.
veo de que por aquí cerca no hay desagües y echan los desechos sólidos, ¿cómo se llaman? Las aguas residuales producto de la industria, las están echando al agua, ahí a la calle. Y como no hay asfalto, ni drenaje, ni nada de eso, por ese camino donde me fui, entonces caen a flor de tierra los desagües. Entonces, por eso es que si la gente está educada, digamos que si el dueño de esas empresas, vi 3 empresas echando las aguas residuales en la calle, en la pura tierra. Entonces, como si fueran otros los dueños de esas empresas, educados, administradores de empresas, ¿verdad? Que tengan conciencia de lo que están haciendo, pues no contaminaran, porque aquí es una gran contaminación. Por ejemplo, en la carretera interamericana, yo vivo cerca de una fábrica de textiles y contamina mucho el ambiente. Y entonces esa agua residual con químicos se está viniendo para la carretera y ya se les puso una demanda, ¿verdad? Porque aquí hay varios abogados en la colonia. El comité de la colonia les puso una demanda ya. De ahí se encarga el MARN de proceder con el Ministerio Público y ponerle una demanda a esa empresa, ¿verdad? Que no esté contaminando el ambiente, porque todo eso está normado por la ley. Por eso es que esta es la variable independiente, porque de ahí, de la educación que ustedes reciban en su casa, desde niños o en la escuela, el ambiente no va a estar contaminado, ¿verdad? No digamos a la gente de la universidad. ¿Alguna duda? Estoy viendo que alguien está pidiendo entrar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Es sobre la que cae digamos que el efecto de la... Población contaminante por desechos sólidos. Esa es la variable dependiente. No tienen que andar pensando otra cosa, sino que la variable dependiente aplicado de una vez hoy, esto está aplicado a la práctica en el tema. Ahí tengo el informe final, ¿verdad? Sí, está todo, coincide, ¿verdad? El plan coincide con el informe final y todo esto. La variable dependiente es la población contaminante. Pero cuando dicen población se refieren a personas. Ahí pueden ustedes haber puesto personas contaminantes por desechos sólidos o personas que contaminan por desechos sólidos. Entonces aquí hay que arreglarle, podrían haber puesto, sí, esa es a ver aquí, la hipótesis. Incidencia de las personas, ajá. Contaminación del ambiente era. Contaminación del medio ambiente. Ajá, ahí está. Entonces aquí es contaminante, pero lo bajaron de nivel. Porque si aquí, como es esta es abstracta, la bajaron de nivel las variables para que se pueda entrevistar. Es lo que el futuro que estaban pensando ellos aquí, ¿verdad? Que en el futuro tenían que medir los indicadores de esta variable, ¿verdad? La contaminación ambiental. Entonces la variable aquí es contaminación ambiental. Pero para poderlo bajar de nivel y medirlo, le pusieron población contaminante por desechos sólidos, porque ¿quiénes son los educados? Las personas, la población. ¿Sí? Un lugar limpio se mira que las personas son educadas y no contaminan el ambiente. Y la municipalidad también recoge la basura rapidito. Por ejemplo, ahí en la zona 1, cuando yo viví muchos años en la zona 1, de jovencita vivía ahí en la zona 1 y miraba yo, por ejemplo, en las procesiones que saca la Iglesia Católica. Ahí habían dejado acerrín, flores y un montón de cosas en las calles, pero atrás iban los carros de la municipalidad, un camión de la municipalidad y el montón de trabajadores de la municipalidad recogiendo la basura. De una vez la echaban en el camión que va atrás de las procesiones, ¿verdad? Entonces la municipalidad interviene inmediatamente también en el aseo de las calles, ¿verdad?
no solo la población, no solo las personas. No le voy a echar yo el muerto a las personas, solo a la verdad, sino a las empresas, las personas y bueno. La variable interviniente es la que está en medio de estas dos. Entonces, la variable interviniente, pues, es la incidencia que las personas causan. Si están educadas, la incidencia es positiva. Y si están mal educadas, la incidencia es negativa. Obviamente, hay que irle uno analizando y volviéndose un poco artista uno para investigar, ¿verdad? Hay que irle buscando las variables de tal manera de bajarlas de nivel. Aquí lo que hicieron ellos es bajarle el nivel, ¿verdad? No pusieron contaminación por desechos sólidos, sino población contaminante por desechos sólidos. Bueno, ahora sí, paso 3 es, bueno, aquí es definición de las variables, el paso 3. El paso 3 es hasta aquí abajo. Bueno, aquí seguimos en el paso 2, se definen las variables, ya está aquí, variable independiente, ¿cuál es? Háganlo ustedes de una vez, yo les voy dando tiempo en lo que estoy hablando porque yo hablo bastante. Ustedes pueden ir haciéndola de una vez. Aquí las variables, la variable independiente aquí, como les dije, es la educación ambiental. Yo le hubiera bajado más aquí, ¿verdad? Pero yo los respeto porque ellos dejaron así, no les borro nada. Solo compuse el cuadrito para dar clase, tuve que componer el cuadro, ¿no? Entonces, el fomento de la educación ambiental. Ustedes pueden hacerlo así o como a ustedes les salga más fácil. Lo pueden hacer así al revés, ¿verdad? Estos aquí, ponerlos como líneas y en cada una vayan, ¿verdad? Haciendo, y de último, pues listan sus indicadores. Paso 3 es un listado de indicadores. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí con esta variable independiente? Fomento de la educación ambiental. A ver. Participen, jóvenes, y no pienso yo de que saber qué están haciendo, no están en la clase, pues. ¿Qué estamos haciendo con esa variable? Informar sobre las acciones del ser humano al medio ambiente. No, Educar. no. Sí, educan, pero ahorita para operar, ¿cómo estamos operacionalizando la hipótesis? ¿Qué estamos haciendo aquí, ahorita? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer inmediatamente también con cada variable? Ustedes si tienen dos variables independientes, entonces los van a poner aquí las 3 independientes, ¿verdad? Porque siempre tiene que haber una relación de causa y efecto. Entonces la variable independiente es la causa, pero paso 2, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué dice el paso 2? Definiendo las variables. Definir las variables, definir las variables. Sí, aquí lo que estamos haciendo es definir la variable, encontrarle un equivalente teórico, conceptual, o sea, definir el concepto. ¿Qué es fomentar? Entonces, si ustedes no saben, por ejemplo, definir, ustedes hagan la pregunta. ¿Qué es fomentar la educación ambiental? Porque esa es la variable, fomento de la educación ambiental. Entonces, al decir ustedes, ¿qué es fomentar la educación ambiental? Ustedes ya pueden aquí contestar, buscarle un equivalente teórico conceptual, o sea, el concepto abstracto. Entonces, aquí dice, es instruir al estudiante en materia ambiental. Eso es fomentar, los maestros fomentamos la educación ambiental. El CNB tiene sus cursos para fomentar la educación ambiental y lo pueden poner los que están estudiando el tema del ambiente o el tema de la educación. También lo pueden definir ahí, ¿verdad? Pueden utilizar un ejemplo así. ¿Sí? Entonces, el CNB también tiene, si es a nivel mundial, son más de 100 países participando ahí, ¿verdad? Entonces, para ellos es muy importante el fomento de la educación ambiental. ¿Y cómo se puede lograr? A través de la familia, a través de la escuela, a través de la universidad, a través de las ONGs, a través de las instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente.
Ahí estamos. Entonces, aquí va involucrado un montón. Bueno, ¿qué es educación ambiental? Fomentar la educación ambiental es instruir al estudiante en materia ambiental sobre cuidado del mismo y formas de evitar la contaminación. Háganlo ustedes, por favor. Háganlo ustedes con sus variables. Vayan haciéndolo a mano, aunque sea a mano, lo hacen porque así después lo pasan en limpio, uno por uno. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, yo tenía una duda respecto a las variables intervinientes. Fíjese que... Más adelante. Más adelante vamos a hablar de... Este es el paso en que ustedes deben definir sus variables. O sea, determinar la variable quiere decir cuál es, si es la independiente o la dependiente. Entonces, la independiente es la causa. Esta es la causa, mira, esta es la causa de la contaminación ambiental que no tienen educación, aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, si ya está definida su variable independiente, vamos a buscarle un equivalente teórico conceptual, pero al campo aquí. Un equivalente conceptual, pero al campo empírico. O sea, bajarla de nivel. Como es aquí, la ciencia es abstracta. Aquí sí hay que volverla concreta. Ya pensando en con los pies en la tierra. ¿Sí? Equivalente conceptual al campo empírico. Todos, por favor, busquen un equivalente empírico que sea concreto. Ahí se está bajando de nivel la variable, de lo abstracto a lo concreto. Aquí es científico, aquí va a ser empírico. Entonces aquí ellas, pensando, ellos no lo copiaron, sino pensando, dijeron, bueno, un equivalente conceptual, pero al campo real, objetivo. Entonces, personas que no tiran basura, ahí está la incidencia metida, mire. ¿Me entiende? Ahí está la incidencia. El actuar de las personas, aquí es la incidencia, la variable interviniente. No sé si están ahí, ¿qué están? Todos, por favor, ahí a mano. Háganlo a mano, en sus cuadernos. Busquen un equivalente conceptual al campo empírico de la realidad objetiva, o sea, concreto. Dice, personas que no tiran basura en las calles y reciclan sus desechos sólidos poseen educación ambiental. Por ejemplo, yo me tomo una soda enlatada, entonces yo lo que hago es que le paso, hasta agua le paso un poquito de agua y la guardo, porque voy a encontrar a personas que se dedican a reciclar el aluminio y lo venden, y se vende ya con eso, ya hacen dinero, ¿verdad? Entonces no lo tiran a la calle ni al bote de la basura, sino que lo reciclan. O se la doy al basurero, pero ya reciclada, le doy una bolsa yo guardo las latas y le doy una bolsa de latas, le doy una bolsa de papel, del papel que uno desperdicia en la computadora. Sí, yo tengo la maña todavía pero si yo quiero cuidar el ambiente, por ejemplo, no uso mucho papel, sino que lo hago todo en la computadora, como en este caso. Antes llevábamos nuestros carteles cuando no existían los reflectores, ¿verdad? Entonces, esas son personas que están educadas desde chiquitas. Por ejemplo, mi hermana grande, como mi papá era agricultor, mi hermana grande cuando ya llegó a Escuintla, por ejemplo, nosotros teníamos una finca de Antiquizate. Al morir mi papá, nos llevaron para Escuintla a los 4 años. Entonces, como mi papá era agricultor, mi hermana ya tenía educación en el medio ambiente. Por ejemplo, los que cuidan los jardines pican la brosa y todo eso y lo vuelven y lo entierran cerca de las plantas. Y lo entierran porque si lo deja flor de tierra, cría mosquitos. Entonces, lo que hacía mi hermana, todos los desechos orgánicos, porque hay inorgánicos y orgánicos, todos los desechos orgánicos, abría un hoyo en la tierra profundo y lo echaba ahí y encima le echaba una capa de tierra y así, como al 6 meses o 1 año ya tenía su abono para las plantas.
Ella toda la vida lo ha hecho así. Abre un hoyo en la tierra, ahí echa la materia orgánica, la cáscara de las verduras, las cáscaras de los bananos, y cuando lo pone en el hoyo, le echa una capa de tierra para que no vaya a crear mosquitos. Estamos ahí, entonces, desde niños se puede ir educando a las personas. Esa es la incidencia de que las personas, dice aquí, si reciclan sus desechos sólidos, poseen educación ambiental. Entonces, ahí lo bajaron de nivel, aunque no esté exacto. Entonces, aquí es ¿qué es el fomento? Y aquí ya lo bajan a lo concreto para buscar en la boleta, buscar a través del encuestado si existen personas que reciclan. Y si dicen, no, yo no sé qué es eso. Por eso, si ustedes se deben de educar por ejemplo, los que están en el medio ambiente, saber, por ejemplo, qué son las 3 R's. ¿Sí? ¿Qué significa las 3 R's? Y que sí tienen que ver con el reciclado de los desechos sólidos, y en fin, ¿verdad? U otros desechos, porque hay varios desechos, pero aquí nos estamos refiriendo a la basura que sale de los hogares. A eso nos estamos refiriendo. Bueno, entonces reciclan sus desechos sólidos. Entonces se puede decir que sí, poseen educación ambiental. Ahí estamos. Bueno, espero ya al hablar yo ya hayan terminado de pensar ahí, ¿verdad? Bueno, entonces podemos hacer una preguntita entonces. Equipo 10. ¿Cuál es su variable independiente? O todos los equipos, que me diga alguien cuál es su variable independiente. A ver si se entendió la cosa, porque si no se hace en el momento, después se les olvida. Equipo 10. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Nuestra variable independiente sería la desigualdad social. ¿La qué? Desigualdad social. No. Esa no es independiente. Esa no es la variable independiente. ¿Y cuál es su variable dependiente? Si la desigualdad es su variable independiente, estoy preguntando, ¿independiente? ¿Cuál sería la variable? La independiente sería como que la desigualdad en su totalidad, ¿verdad? No. Solo una variable tiene en su tema. Tiene que tener mínimo 3 variables. No. La desigualdad tiene su carácter económico, es la dependencia. El carácter de la desigualdad social es la mala distribución de los medios de producción, las clases sociales, todos los temas tienen como antecedente, como si a usted le hace falta la comida, es porque no tiene ingresos. ¿Y por qué no tiene ingresos? Porque no le pagan a sus papás, por ejemplo, no les pagan lo suficiente. ¿Y quién es el que le tiene que pagar? Los dueños de los medios de producción. Entonces, y la pobreza también es dependiente, es independiente. La pobreza también provoca sus dependencias, sus desigualdades, pero arriba de la pobreza está la mala distribución del ingreso nacional. ¿Estamos? Las clases sociales. Hay 3, digamos que 3 familias. Antes decíamos que eran 10, pero hace poco eran 5 nada más. 5 familias en Guatemala que tienen demasiado dinero y 17 millones que no tienen nada. ¿Estamos? Entonces, por ahí vienen las causas y usted lo va a aprender hasta en el segundo ciclo, y es por eso es que sí tienen algunas deficiencias de conocimientos,
Por eso es que nosotros ya tomamos los planes y al pie de la letra lo calificamos, yo sé que no, que les va a hacer falta mucho conocimiento ahí. Y es por eso que se decidió en el congreso que hicimos, se decidió que esta clase va a estar en el tercer ciclo, porque ya van a tener más conocimiento acerca del funcionamiento del sistema capitalista de producción. Entonces, la pobreza es como que el detonante de todos los males de Guatemala, de todos los males de la gente. Y arriba la pobreza y la mala distribución del ingreso nacional. ¿Estamos? Entonces sí tienen que volver a analizar sus variables. A ver, otro equipo que me diga cuál es su variable independiente. Buenas tardes, licenciada. Nuestro equipo tiene por variable independiente contaminación de la vida submarina y por variable dependiente actitud de la población juvenil hacia la contaminación. Así es. Muy bien. Ahí estamos. Sí, Jennifer. Muy bien. Buenas tardes, licenciada. Nosotros con el grupo 13, la variable independiente sería la globalización y como variable dependiente serían los efectos que provocan el cambio climático. La independiente, ¿cuál me dijo? La independiente sería la globalización Uh-huh. y la dependiente serían los efectos que provoca ante el cambio climático. ¿Y qué es globalización? Económica, ¿verdad? ¿Qué es globalización económica? Ahí hay que bajarla de nivel porque no sé qué están entendiendo por globalización económica. ¿No será que el cambio climático también es una variable dependiente, pero su independiente sería también la actividad productiva del hombre? Porque ahí sí todos intervenimos en que haya un cambio climático, fíjense. ¿Qué es globalización económica? Tiene un minuto para investigar qué es globalización económica. Licenciada, dice que la globalización económica es el creciente integracional de las economías en todo el mundo. Adelante, Mayerly. Buenas tardes, licenciada. De parte del grupo número 15, tenemos como variable independiente situación de contaminación y problemas ambientales. Como variable dependiente, deterioro de ecosistemas terrestres, baja economía y disminución de producción. Y como variable interviniente, tenemos incidencia y mala información sobre la situación de contaminación y problemas ambientales. Nuevamente, ¿verdad? Es la educación o el fomento de la educación o falta de educación ambiental sería la variable independiente. O ya, licenciada. No le escuché, disculpe. ¿Cuál me comenta, licenciada?
Discúlpale, ¿qué me había dicho? Es que no se lo escuchó muy bien. Licenciada, tiene apagado su micro. Disculpe, no la escuché. ¿Qué es globalización económica, Cristian? ¿Ves? O no sé, globalización. Yo los mandé a buscar globalización económica. Se refiere al crecimiento e integración de las economías de todo el mundo a través del comercio y flujos financieros. Perdón, disculpe, es que se me olvida que tengo apagado el... Sí, entonces no puede ser una variable porque la globalización económica es la integración de los distintos países del mundo, dice, ¿verdad? A Sí, partir, licenciada. ¿sí? A partir del mayor intercambio comercial y de los flujos de inversiones, dice. O sea, la punta de lanza de la globalización son el intercambio comercial, ¿verdad? No solo la integración entre los distintos países como el CAFTA, por ejemplo, pero ellos se unen para intercambiar mercancías, ¿verdad? Entonces, podría ser, ahora sí, podría ser que ustedes reflexionen y busquen la variable, ¿verdad? La variable, ay, me pasé ahí, ya no. Oles. ¿Verdad? Busquen la variable independiente. Si me lo vuelve a leer, tal vez le puedo echar la mano ahí para que lo corrijan. Por eso es que con la licenciada decidimos mejor examinarlos individualmente, ¿verdad? Para que vayan ustedes analizando. Yo sé que muy poco tiempo para que ustedes aprendan a hacer un plan, es demasiado poco el tiempo que tenemos. Para que logren captar bien, ¿verdad? Es todo esto. Esto es bien abstracto. Si no, todos perderían el plan. Ninguno pasaría a la segunda etapa, tal vez solo un equipo. Por eso es que necesitamos que ustedes se contribuyan con nosotros. Léame otra vez la hipótesis. Lea la hipótesis. No sé si me escucha. Lea la hipótesis. Ahorita, licenciada. La hipótesis dice, la globalización es el mayor impacto para el cambio climático. Tras el No se le crecimiento, escucha. la globalización es el mayor impacto para el cambio climático. Tras el crecimiento de distintas empresas, las causas emiten gases CO2, que para el medio ambiente son dañinas, por las cuales afectan a las capas atmosféricas que permiten provocando olas de calor, sequías y fenómenos de pérdidas económicas. Léame la pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Léame la pregunta de investigación y la hipótesis tiene que contestar a esa pregunta. En este caso, miren, pues en este caso está la hipótesis. Dice, ¿cuál es la pregunta? ¿De qué manera la situación actual de la educación ambiental en el nivel primario del sistema educativo guatemalteco permitirá frenar o no la contaminación ambiental? Entonces, ¿qué tiene que hacer la educación? Fomentar, ¿verdad? Fomentar la educación en el cuidado del ambiente. No está al 100 porque lo hicieron unas patojas que recién entraba también a la universidad igual que ustedes, ¿verdad? Entonces, pero yo lo hubiera puesto de otra manera, más clara tal vez, ¿verdad? Pero ellos tuvieron que convertirla en pregunta. ¿Sí? ¿De qué manera? Entonces, ¿de qué manera contesta aquí? En el fomento
¿sí? Aquí contesta. Mientras no se fomente, más fácil la pusieron, ¿verdad? Mientras no se fomente la educación ambiental desde el nivel primario, mayor será la incidencia de la población urbana de la capital que contamine el medio ambiente. Entonces, ¿de qué manera vamos a frenar la contaminación? Fomentando la educación ambiental en todos los niveles de la vida, en la primaria, en los hogares, en la universidad. Ni aún así, fíjense ustedes, de que vayan 3 cursos de contaminación. Yo miro que la gente se come algo y lo tira a la calle. Toda la basura que tiran a la calle va a parar al lago de Amatitlán, en la capital, y en los alrededores, ¿verdad? Entonces, la pregunta de ustedes, ¿cuál sería? Es que si no se entiende, no se puede pasar de ahí, fíjense. Ya poco tiempo me queda. Si me hace el favor de leerme la pregunta y miran ustedes mismos si verdaderamente están respondiendo la pregunta. La pregunta sería, ¿cómo la globalización es el mayor contribuyente al cambio climático en Guatemala y cuáles son los factores socioeconómicos más afectados? Ay. Ahí está muy amplia la pregunta, ¿cómo la globalización? Entonces sí tienen que contestar, 2 preguntas tienen en una. Los mayores afectados de la comercialización y de la producción de mercancías es el medio ambiente, ¿no? Entonces, el medio ambiente, ahí sería contestar, entonces no estaría bien planteada la pregunta, porque la globalización, usted ya leyó ahí qué es lo que es la globalización, ¿verdad? Me imagino yo. Entonces, la globalización económica es la integración de los distintos países. Entonces, sería cómo la integración de los distintos países del mundo con el propósito de intercambiar mercancías contribuyen al cambio climático. Ahí tal vez sí, ¿verdad? Encontrarle un poquito más a la cosa ahí. ¿Por qué? Porque eso es globalización. Globalización es la integración de los distintos países. Y se integran para comercializar o para comerciar, ¿verdad? Para comercializar. Entonces, ¿cómo la comercialización de los productos contribuye al cambio climático? Entonces sería la producción de mercancías. Ahí está mal planteado porque no sé qué quieren saber ustedes, ¿verdad? Entonces, la globalización es para comerciar, ¿verdad? Pero ¿de qué manera contestaron ustedes? ¿Cómo es que cambie? ¿Sí? Entonces, la producción ahí es la integración de la globalización, es la integración de los países para comercializar las mercancías. Entonces, antes de eso hay producción. Entonces, ahí yo le aconsejo que piensen bien y que para mí sería, mire, pues para mí sería, ¿cómo la producción de mercancías y el comercio, no sé, pero yo más me enfoco a la actividad productiva del hombre. ¿Cómo la producción de mercancías contribuye al cambio climático? Ahí sí. Y lo demás que ustedes le pusieron ahí, la temporalidad, el tiempo del análisis y todo eso. Y aquí en la unidad de análisis. Entonces ahí si usted dice cómo la producción de mercancías a nivel global, ¿verdad? A nivel global, ahí estamos, contribuye a la contaminación o al cambio climático. Sí, porque ya hablar de cambio climático ya es un nivel más avanzado. Cambio climático, ya tendríamos que saber por qué capa de ozono, por qué se deteriora la capa de ozono, por qué cambia el clima. Ahí tendríamos que enfocarnos ya en otro tema, en otra ciencia que nosotros, como no la dominamos, tenemos que estudiar más cómo se produce el cambio climático. Y más que todo se expresa, ¿verdad? En los cambios que sufren, por ejemplo, en las temporadas de sequía.
Ahí es donde se expresa en las temporadas de sequía, puede ponerlo como la hipótesis, ¿verdad? Como la hipótesis. Entonces eso tiene que ver con que la producción no es limpia, sino que como le dije yo, por aquí hay unas fábricas que tiran los desechos a la calle, entonces ahí se está cambiando, pero no el clima, sino que se está cambiando se está ensuciando, pues, ¿verdad? Los mantos freáticos, porque aquí hay mucho manto freático. Entonces hay que entender de todo eso. Yo diría de que muy general está la pregunta hecha. Bueno, ustedes aquí en el transcurso de que vamos a tener, por eso es que lo que les digo, en el transcurso van a ir ustedes aprendiendo más para ir relacionando y para uno analizar. Una variable tiene que saber qué es. Entonces me voy al diccionario y cabal en el diccionario veo que no tiene relación mi variable si no la compongo, si no meto la globalización, pero la meto de otra manera ahí. Por ejemplo, ¿cuál es la incidencia? Ahí podría decir cuál es la incidencia que la actividad de producción de mercancías a nivel global tiene en la contaminación o en los cambios climáticos y cuáles son los sectores, pusieron ahí, que más afecta. El cambio climático, ¿a qué sector afecta más? Podría decir que al sector agrícola, ¿sí? Podría decir que a toda la sociedad, porque si la capa de ozono entra directamente a las personas y se asolea mucho la persona, por eso es que cuando la gente viene a Estados Unidos viene con sombrías, porque el sol le va a producir cáncer. Esa sería mi respuesta, pero la tengo que componer bien la hipótesis, ¿verdad? Ahí estamos. No sé si me entendieron. Sí, gracias, licenciada. Ya Ajá, más o ahí menos me di la idea de cómo cambiarlo. Ajá, sí, Gracias, ahí estamos. licenciada. Vaya, sí, Jennifer, ahí poco a poco vamos a ir aprendiendo, porque es que no es nomás. Sí, Olga. Licenciada, nosotros en nuestro plan tenemos las como variable independiente, los efectos y causas de la urbanización, de la sobreurbanización. No, la ¿No? variable independiente es la causa. Ah, sí, independiente, perdón. Y las dependientes sería cómo afectan el alto grado de urbanización sobre la población, por ejemplo, en educación, en el empleo, en medio, en el la medio variable dependiente, ajá. esa ahorita la vamos a ver, el ejemplo. La variable dependiente, en el caso de ustedes, es la urbanización. ¿Por qué la gente se va a la capital? Porque hay un montón de gente y carros en la capital. ¿Y por qué en los países, en lo frío, por ejemplo, pues no hay tanta gente, ¿verdad? Cuando uno va, se mira que no hay tanto carro. A esta hora la capital está atestada de carros, mucha urbanización. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería la variable que explique? La variable que explica es la variable independiente. Y la que explica, por ejemplo, aquí, la variable que explica es la educación. Si la gente tira basura es porque no tiene educación. Ahí está, simple. Como también podría ser el empleo, la falta de empleo, o sea. Sí, la falta, la variable independiente podría ser la falta de empleo en las zonas rurales, ahí estamos, o la falta de desarrollo en las zonas rurales, la falta de desarrollo agrícola, la falta de desarrollo industrial, la falta de desarrollo, etcétera, ¿verdad? Pero más es la falta de empleo, en las zonas rurales, porque la gente no se va a poner industrias a las zonas rurales, sino que a la capital, pero eso tiene una causa. Eso tiene una causa. Muy bien, ese ejemplo está bien. Licenciada, y la otra variable o el otro tipo de variable interviniente, ¿cuál podría ser en este caso, en nuestro tema? Serían los efectos. Más que todo son las personas, ¿verdad? Las personas, la incidencia de algún elemento.
La variable interviniente sería la incidencia de algún, de algún elemento que esté entre la independiente y la dependiente. ¿Estamos? Bueno, entonces terminemos esta y luego en un minuto miramos todo porque ya nos vamos a ir. Personas que no tiran basura en las calles y reciclan sus desechos sólidos poseen educación ambiental. Ahí estamos bajando la variable de lo abstracto a lo concreto. Hablando como la gente decimos nosotros, que nos entiendan, ¿verdad? Bueno, ahora paso 3. Paso 3 sería indicadores. Indicadores. Paso 3, lista de indicadores. Hacen una lista de indicadores ustedes. ¿Qué indicadores las... ahí al bajar la variable, entonces ahí ya me salen personas. Aquí ya me salen los indicadores de estas dos definiciones, ya me salen los indicadores aquí. Por ejemplo, ¿y qué voy a buscar? Voy a buscar las características de la variable. ¿Cómo son las personas educadas, verdad? Entonces aquí me dice la variable, ¿verdad? Entonces, los que poseen educación ambiental, eso es lo que voy a buscar, y los que no poseen educación ambiental. Entonces, eso lo tengo que comprobar en la práctica, en la boleta. Tengo que poner los indicadores, los tengo que convertir en preguntas, ¿verdad? Que serían las características de la variable que se van a buscar en el trabajo de campo. Entonces, el número de basureros en el establecimiento educativo, eso me da una pauta. Si no miro basureros, ¿qué hacen los niños si no miran basureros? Los que son educados agarran su basurita y la guardan en su mochila. Los que son maleducados y dicen, bueno, profesora, no hay un basurero. Ah, bueno, entonces tiran la basura en el suelo porque no hay basureros. Ni las maestras están en ese caso educadas ahí, ¿verdad? Así como nosotros en el S12, en el salón 105, tenemos un basurero enfrente de los alumnos. Entonces los alumnos educados, fíjense por lo que hacen mis alumnos, yo lo he observado, a mis alumnos educados se levantan y van a tirar la basura al basurero. Los que no son educados dejan la basura bajo los escritorios, fíjense, porque son mesitas que tienen abajo para poner uno sus cosas. Entonces los que no son educados dejan abajo lleno y llega la conserje y a sacar toda la basura que dejaron los que no son educados. Están viendo el bote y no reciclan. O si no hay 3 botes ahí en el S12, en uno plástico, en el otro esto, en el otro, y no lo hacen. Ahí está, ¿me entienden? Entonces yo voy a observar el número de basureros del establecimiento. Entonces sería una pregunta de observación. Curso en la primaria de educación, dice. Bueno, ese sería un indicador, mire, cursos en la primaria de educación. Entonces, ¿cómo lo voy a convertir en pregunta? ¿Cuántos cursos reciben en la primaria? ¿Hasta en qué clase? ¿A quién? A la comunidad educativa. Le voy a preguntar a los niños que no mienten, a las profesoras que podemos mentir y a los directores, ¿verdad? Entonces, ahí está, nos damos cuenta. ¿Quién dice la verdad? Entonces, ahí vamos a ir a investigar. Entonces, dice, cursos en la primaria de educación ambiental para reciclar, y miramos el CNB, si es que existen los cursos, las maestras tienen que cumplir con el CNB nacional, Currículum Nacional Base, ¿verdad? Igual que nosotros tenemos un currículum. Bueno, pregunta, hasta estos les puse para que no vayan ustedes a andar bloqueando, sino que se pregunta, en este caso, a los maestros y a los niños, ¿verdad? Ahí está. Luego se les pregunta si los padres de familia reciben charlas, o si la municipalidad da charlas, o si las ONG dan charlas, o etcétera. O actividades ¿verdad? Entonces luego dice comprobar con maestros, alumnos, padres de familia, esa es la unidad de análisis. Si reciben charlas de educación ambiental, cuántas pláticas por grado, ver, examinar el CNB, políticas de Estado, también se puede buscar las políticas ambientales en el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Ahí estamos. Bueno, pasamos a la otra y ahí nos quedamos. Operacionalización de hipótesis. Aquí viene la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Población contaminante con desechos sólidos, ¿sí?
Entonces va a haber contaminación. ¿Cuál es el equivalente conceptual? ¿Qué es población contaminante con desechos sólidos? Son personas con falta de conciencia que dañan el ambiente. Bien fácil está esto, ¿verdad? Bueno, ahora el equivalente concreto. Personas que tiran desechos sólidos no poseen educación ambiental. Lo mismo de allá, ¿verdad? Entonces, paso 3, aquí se hace una lista de indicadores que se van a medir en el campo de investigación, observando, encuestando, entrevistando a la unidad de análisis, o sea, la comunidad. En este caso, la muestra fue 25 escuelas públicas y 25 colegios privados, todos de la educación primaria. Licenciada, hablando de esto, ¿cuántas boletas les va a poner a los muchachos? 50, aquí, por lo menos aquí hicieron varias, aquí hicieron un montón, porque si van a poner 25 escuelas públicas y 25 colegios, cada uno va a tener su parte, los padres, los alumnos, y cada uno va a tener su entrevista o su boleta. Los directores se les hace entrevista, a los alumnos se les pregunta también y se van anotando, y a los padres igual se les pregunta y uno va anotando, ¿verdad? Colegios privados, todos de la educación primaria, además entrevistas con maestras, directoras, estudiantes, padres de familia, autoridades pertinentes, dice. Ellos eran del MAGA, fíjense, más que todo, yo miraba que habían unas personas que fueron al MAGA y después los mandaron al Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cuál es el actuar de las municipalidades? Funciones, ¿cuáles son las funciones de las municipalidades? De eso hay un código municipal, que ahí dice todo eso. Luego, si cumplen, invierten en el manejo adecuado de los desechos sólidos, la municipalidad recoge la basura todos los días. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y nos dimos cuenta de que al lugar donde fuimos a hacer la encuesta, aquí, por ejemplo, nos dimos cuenta que no había ni un basurero y los basureros estaban atascados de basura, fíjense ustedes. Y fuimos a un lugar en una aldea de aquí de San Juan, Zacatepec. Ay, ustedes, qué tristeza. Fíjense que en la escuela tenían un comedor, un dispensario de salud y la escuela. Y había un cuarto atascado de basura, fíjense ustedes. Y ya llegaba al techo la basura, ahí acumulaban la basura en un cuarto a la par de la cocina donde le daban de comer a los niños, fíjense. Entonces mis estudiantes lo que hicieron fue que le fueron a hablar a la municipalidad que sacaran esa basura, y no me van a creer, sacaron como 3, 4 camionadas de basura de los camiones grandes. Y desocuparon de basura, y mis estudiantes hicieron la limpieza de ese cuarto, fíjense ustedes. Increíble, miren, esa fue una gran labor que hicieron mis estudiantes, de veras, cuando hicimos la extensión universitaria. Y además les regalaron un montón de medicina al centro de salud que estaba ahí, y con los niños hicieron actividades. Vieran qué bonito salió esa práctica, ¿verdad? Pero realmente ustedes... daba tristeza. Y la municipalidad, como llegamos nosotros, los de la San Carlos, pues por lo menos les hicieron caso a mis estudiantes y fueron a sacar camionadas de basura. Además, ellos se pusieron a barrer calle por calle. Son de tierra, pero lo que hicieron fue que con guantes levantaron la basura de los zanjones, y los niños les ayudaron, y cuando terminaron los niños les lavaron las manos y les dieron una bolsa de dulces, ¿verdad? Una sorpresa. Entonces realmente sí da tristeza en las escuelas, ¿verdad? Que no tienen educación. Ahí se comprobó una de estas hipótesis también, porque trabajamos cosas de la municipalidad, del saneamiento básico se llama. Saneamiento básico se llamó el informe ahí, la investigación. Y el saneamiento básico y su educación tenía que ver con la educación. Bueno, jóvenes, esto sería todo. Esta es la variable interviniente aquí. Entonces, la incidencia de las personas es la variable interviniente. Casi que, como quien dice, intervienen.
¿sí? Digamos que esta interviniente está, como les dije, entre la variable dependiente y la independiente, ¿verdad? Ahí estamos. Y el equivalente teórico conceptual es personas que con su dinámica de vida, o sea, generan un impacto al ambiente, ¿sí? O sea, la dinámica productiva de uno, ¿verdad? Generan un impacto. Todos generamos un impacto en el ambiente y todos incidimos pero más que todo, el tema que me estaban hablando ustedes, más que todo son las empresas, fíjense ustedes, que yo he visto que tiran los desechos sólidos a los ríos. Y ahora por eso los ríos y los desagües a flor de tierra están pero apestosos, ¿verdad? Ahí están contaminando. Y si no, la municipalidad no llega, tiran la basura en los barrancos. También descubrimos varios barrancos con basura, o sea, eso se llaman basureros clandestinos, atrás de las casas de la población. Y ahí no hay escuelas. Fíjense, y si había una sola escuela, imagínense que ni siquiera les daban educación ambiental a los niños. Los mismos profesores tiraban la basura dentro de un cuarto, y grande el cuarto, ustedes, lleno de basura estaba. Ya se imagina cuánta rata, mosquitos, zancudos habían ahí, una gran contaminación, ¿verdad?, de la escuela. Y el equivalente concreto es, si está educado, producirá menos basura. Esa es la incidencia de las personas, ¿sí? Si no, contaminará, simplemente, ¿verdad? Así es bien, bien sencillo, lo concreto. Si está educado, no tira basura. Y si no está educado, contamina. Entonces aquí el listado de mis indicadores dice el manejo adecuado de los desechos sólidos. ¿Qué hacen con la basura? Para hacer más, ¿qué hacen con la basura? Eso se va a hacer en la entrevista. ¿Existe o no el reciclaje? No, ni siquiera sé qué es eso, decían las señoras que contestaban. ¿Enseñan los maestros, padres, directores, otros a reciclar? No, ni siquiera saben los niños qué es reciclar, ¿verdad? Por ejemplo, normas internacionales para el manejo de los desechos sólidos. Ahí sí es de investigar. Actuar de las municipalidades es de leer también, de leer y de comprobar con las personas, ¿verdad? Cada cuánto pasa el basurero, cada cuánto le pasan barriendo las calles. Funciones de las municipalidades está en el Código Municipal, cumplen, intervienen en el manejo adecuado de los desechos sólidos, ¿verdad? Estas son cosas que ustedes tienen que observar, por ejemplo, si se dedican a este tema, y que sí es un tema que está en los objetivos de desarrollo. Licenciada, si quiere se me adelanta, ahorita voy yo. Licenciada. Muy bien, Lic. Dice, si cumplen las municipalidades con recoger los desechos sólidos. Ahí estamos, entonces esto sería todo, y